Bien, buenas noches a todos y todas. Sean bienvenidos al webinar Calidad en Proyectos de Ingeniería, organizado por el capítulo estudiantil IEEE Technology Engineering Management Society de la Universidad Don Bosco. Soy Daisy Hernández y seré la moderadora de esta actividad. Antes de iniciar, recordar mantener su cámara y micrófono apagados, con el objetivo de tener una mejor experiencia en la actividad. Al final de la ponencia se habilitará un espacio para preguntas y respuestas. En esta ocasión tenemos el honor de presentar desde Venezuela al coordinador académico de Acadia Group, al ingeniero David Rivas, graduado de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Oriente de Venezuela, quien además posee 16 años de experiencia en la ejecución de proyectos en las fases de ingeniería y construcción para las industrias de petróleo, gas e infraestructura, posee formación en gerencia de proyectos por la Universidad de Venezuela, y sin más preámbulo, le cedemos los micrófonos al ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ¿cómo estás? Oye, de verdad que es un honor estar con todos ustedes el día de hoy. Gracias por esa presentación. Y pues vamos a ir iniciando porque tenemos, me comentas de cuánto tiempo disponemos para entonces ir trabajando en función de eso, nuestra ponencia. ¿Ok? Te consulto también si se ve mi pantalla en este momento. Sí, se ve. Y dispondríamos de 1 hora. Perfecto. Bueno, genial. De verdad que para mí es todo un honor estar con ustedes acá el día de hoy. Yo disfruto, de las formaciones que más disfruto siempre es cuando hay personas ligadas a la universidad, porque es allí donde uno más está emocionado en aprender. Nosotros, como decía acá nuestra colega Daisy, somos Acadia Group, somos una empresa de formación y nuestro enfoque es para preparar para ese mundo que actualmente demanda muchísimas más habilidades. Nosotros enfocamos nuestro centro en lo que es la tecnología, el diseño, la ingeniería e inclusive la ejecución. Estas ponencias para nosotros, que a veces hacemos por nuestra cuenta o a veces hacemos en conjunto, como el día de hoy, pues para nosotros es un Tecnoconference. Queremos darle a la comunidad de habla hispana nuevos conocimientos. Como ya decía Daisy, mi nombre es David Rivas. He tenido la oportunidad de estar en empresas como por ejemplo Petróleos de Venezuela, Hyundai Engineering and Construction, Technip FMC, Chinese National Petroleum Company. Y bueno, y realmente es simplemente para nombrarles algunos estándares de los cuales vamos a estar hablando el día de hoy. Una fábrica de vehículos. Nosotros, pues, cuando nos dicen calidad, cuando nos dicen productos, puede ser que imaginemos que estamos dentro de una fábrica que vende algo o que fabrica algo que va a llegar a un consumidor final. Por ejemplo, el caso de un vehículo. Cuando un vehículo cumple con el estándar de calidad, pues cuando nosotros simplemente podemos satisfacer al cliente con esos requerimientos a los cuales los tenemos acostumbrados y además, por supuesto, una cantidad de normativa internacional que nos dice cómo debe estar diseñado un vehículo para que pueda ser realmente aprobado. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en otro tipo de proyectos? Y yo creo, vamos a imaginarnos hoy que nosotros nos llamamos Juan o cualquiera de nosotros se llama Juan. Y cuando empezamos en este mundo, solamente tenemos una pregunta. Cuando nosotros estamos recién entrando a cualquier entorno laboral, solamente tenemos una pregunta. Y esa pregunta siempre es, ¿por dónde empiezo? Y realmente por acá, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por dónde empezamos cuando nosotros estamos en un proyecto de ingeniería? Y adicionalmente se nos dice que tenemos que gestionar la calidad en este tipo de proyectos. Bien. La ingeniería como tal, yo la llamo la fábrica de los documentos. ¿Por qué? Porque en esta fase es cuando nosotros tomamos un diseño, tomamos un prototipo, tomamos una infraestructura inclusive, que puede ser un edificio, puede ser una planta industrial, y es aquí donde nosotros empezamos a calcular, a diseñar, a computar, a establecer diagramas, planos, y por eso es que yo llamo a la fase de ingeniería la fábrica de los documentos. Entonces, el producto que nosotros emitimos en ingeniería, el producto que nosotros entregamos, y por eso se llaman entregables, pues son documentos, a diferencia de la fábrica de vehículos, que su producto final son
vehículos, nosotros en ingeniería vamos a entregar documentos y planos. Ahora bien, ¿qué se hace en la ingeniería? Cualquiera de ustedes que no tenga la experiencia en este mundo podría asumir que la ingeniería pues es una serie de cálculos solamente y entregamos un solo documento que dice, por ejemplo, tal vez la potencia de la bomba son de tantos HP. Ok, eso es tal vez un proyecto un poco más académico, un poco más pequeño, un poco más a nivel universitario. Pero ¿qué se hace a nivel macro? ¿Qué se hace a nivel de industria, a nivel de empresa? En la ingeniería existen diferentes personas involucradas. Existe un cliente, que es esa persona que solicita realizar el proyecto. Existe también una empresa de ingeniería o una empresa consultora. Esa empresa pues realmente es la empresa que se encarga de calcular, de diseñar. También tenemos empresas que son especialistas en compras. Aquí es cuando nosotros hablamos de procura. Y ustedes podrían decir, ¿qué tiene que ver la ingeniería con la procura? Pues que cuando nosotros vamos a recomendar tecnologías, equipos especializados, la procura se le designa a otras empresas especialistas porque realmente pues no es sencillo comprar cosas como una torre de destilación en vacío, una planta de tratamiento de azufre, tal vez una planta de tratamiento de agua tipo paquete. Entonces, estas tecnologías patentadas se les designan a un especialista en compras o de procura. También podríamos tener dentro de la ingeniería empresas que se especializan en lo que se llama la gerencia de proyectos. Estos son los famosos PMT, que son empresas que lo que hacen es gerenciar. Es decir, entre un cliente tenemos el proyecto, el cliente solicita un proyecto, tenemos una empresa consultora que ejecuta el proyecto, pero la empresa cliente prefiere designárselo a otra empresa que se encargue de la gestión y la supervisión. Eso es un PMT. Y por supuesto, ir a la ingeniería o al terminar la ingeniería, nosotros vamos a ir a una construcción. Y a veces es lo que esto llamamos nosotros una empresa constructora, una empresa contratista. Entonces, fíjense que no es solamente una empresa, que no es una sola persona la que hace ingeniería, sino que son diferentes empresas especialistas en diferentes áreas. ¿Qué se hace en esa ingeniería? Cuando nosotros hablamos, vamos a hablar de un prototipo muy pequeño, vamos a hablar del diseño tal vez de un engranaje. Si nosotros vamos a diseñar un engranaje, tal vez ese engranaje lo que hacemos es dimensionarlo, nosotros le vamos a dar, lo vamos a diseñar, lo vamos a modelar y lo vamos a medir para ver si tiene las dimensiones. Esos son piezas pequeñas. Pero cuando hablamos de infraestructura, en la ingeniería nosotros diseñamos el proceso, es decir, nos toca a nosotros simular, nos toca realizar simulaciones en software, nos toca realizar pues balances de masa y energía, nos toca ver cómo se comportan los equipos integrados entre sí y de allí parte ese diseño del proceso. Es cuando nosotros vemos estos diagramas y pues esto nos dice desde una forma macro cómo va a ser diseñado ese proceso. También en la ingeniería no solamente diseñamos el proceso, sino que nos toca hacer el diseño detallado. Esos diseños detallados incluyen planos, incluyen inclusive modelos y maquetas tridimensionales, como estas que nosotros tenemos aquí. Y no siempre, a pesar de que tenemos maquetas tridimensionales, no siempre vamos a tener precisión del 100%. Fíjense que a veces pasan cosas en la construcción como esta que tenemos aquí, que de repente pues la válvula no, pues no hace match directamente y hay que ajustar algunas cosas. Entonces, no por el hecho de nosotros tener una ingeniería vamos a tener 100% una construcción garantizada. Siempre va a haber algunos detalles allí. También dentro de la ingeniería existe una parte que dedica a ver cómo es el proceso de adquisición de equipos, cómo los vamos a comprar, cómo los vamos a empaquetar, cómo los vamos a traer y todo esto se estudia, porque puede ser que traer un equipo hasta donde el sitio donde está la planta nos lleve a nosotros a modificar una vía, a pues tener que tal vez hacer una deforestación
y eso forma parte del proyecto. Si tenemos que modificar una vía, hay que hacer un proyecto solamente para modificar la vía, para traer el equipo que va a estar dentro de otro proyecto. Entonces, esto de hacer ingeniería tiene muchísimas aristas. Fíjense que estos eran proyectos, en una oportunidad tuve, esto fue con Hyundai Engineering, donde se movilizaban equipos de este tamaño. Entonces, movilizar equipos, había que hacer una ingeniería de transporte, ingeniería de izamiento, para nosotros poder luego tener esos equipos allí. Inclusive, se tuvo que hacer este suelo para mantener esos equipos allí por un largo tiempo, porque si no, el piso se hunde. Entonces, quiero que vean el mundo de la ingeniería como algo más amplio de solamente pues hacer un cálculo o diseñar una pieza. La ingeniería de izamiento también vale, y de hecho pues inclusive dentro de los proyectos tenemos nosotros ya en la fase de construcción que realizar cálculos para ver si podemos o no movilizar los equipos dentro de la planta. Fíjense, equipos de estas magnitudes, yo hoy quiero referirme a proyectos de ingeniería de esta magnitud que tenemos acá. Estamos hablando de una torre de destilación en vacío de 256 toneladas, dos grúas realmente de gran capacidad. Eso quiere decir que hacer esto requiere toda una preparación. Movimiento de PyRacks. Y bien, no quiero desviarme hoy del tema de calidad, pero quiero que ustedes ya entren en calor de que vamos a hablar de proyectos de ingeniería de infraestructura. Y por supuesto, después que yo termino la ingeniería, pues a mí me interesa construir, me interesa pues colocar todo donde dije que iba a estar en los planos y de la forma en la cual dije que va a estar en los planos. Em, lo último que se hace en proyectos de infraestructura, por eso se habla de proyectos tipo IPC, ingeniería, procura y construcción, es la puesta en marcha de los equipos. Y a nivel de infraestructura, nosotros no ponemos en marcha un equipo, solamente pues instalamos y prendemos el equipo. No se ve de esa forma. Hay una etapa donde hablamos de pruebas, pre-commissioning, y hablamos de arranque del startup o el commissioning de la planta. Entonces, fíjense todas estas etapas que vivimos nosotros dentro de la ingeniería, dentro del diseño. Realmente son las fases del diseño, porque si nosotros revisamos PMI nos dice, el PMBOK nos dice que nosotros debemos iniciar, planificar, controlar, hacer seguimiento, el cierre y todo. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros gestionamos el proyecto. Pero el diseño pasa por diferentes fases. Debo diseñar el proceso, debo hacer el diseño detallado, planificar la compra, el suministro de material, la construcción, las pruebas y los arranques. Y hasta allí llega un proyecto. Ahora, vamos a entender, ahora sí vamos a entrar en el mundo de la calidad. ¿Cómo juegan o qué papel juegan los sistemas de gestión de la calidad en proyectos de ingeniería? Cuando nosotros hablamos de norma ISO 1000, cuando nosotros hablamos de sistemas de gestión de la calidad, probablemente nos referimos a un proceso y nos referimos a nosotros, pues, certificar o nosotros evaluar un proceso específico dentro de una empresa. Pero las empresas consultoras tienen una particularidad. Nosotros en las empresas de consultoría, vamos a verlo así. La empresa consultora busca una certificación internacional en función de generar confianza en un cliente. Para hacer eso, la empresa consultora crea un sistema de gestión de la calidad que es el manual de cómo funciona toda la empresa. Allí nosotros sabemos cuáles son las reglas del juego, cuando un producto está bien, cuando un producto está mal, o mejor dicho, conforme, no conforme, cómo vamos a hacer las auditorías internas, cómo vamos a evaluar a los empleados. Entonces, todo eso es el sistema de gestión que maneja la empresa. Y por supuesto, si ese sistema de gestión es muy bueno, nosotros podemos ir entonces donde Bureau Veritas Quality Control o donde ISO 9000, en esto es Fondo Norma, esto es Venezuela, o podemos utilizar SGE como empresa también de certificación. Y estas empresas van a decir simplemente, hey, tú sigues de la
que tienes un buen sistema de gestión de la calidad, pero pues hay un problema. Cuando la empresa empieza a operar, la empresa no tiene un solo proyecto operando. La empresa tiene un proyecto número 1, un proyecto número 2, un proyecto número 3, y cada proyecto pertenece a un cliente diferente o puede pertenecer a un cliente diferente. Entonces, ese cliente va a tener su propio sistema de gestión de la calidad. Esto quiere decir que debemos entonces estar preparados para un documento que sea, que incluya tanto el sistema de gestión de la calidad de la empresa consultora o de la empresa que va a realizar el proyecto y adicionalmente un sistema de gestión de la calidad de ese cliente que nos está contratando. ¿Cuál es entonces ese documento que, digamos, une ambas filosofías? Es un documento que se llama el plan de la calidad. Es decir, si nosotros estamos inmersos dentro de un proyecto de ingeniería y somos los ingenieros ejecutores, ¿cómo sabemos nosotros por dónde empezar? Como aquella lámina que veíamos hace un ratito de ese ingeniero llamado Juan. ¿Cómo sabe Juan por dónde va a empezar en ese proyecto? Pues Juan debe revisar ese plan de la calidad. Y la pregunta más interesante o tal vez inquietud que algunos de ustedes pueden tener es la siguiente. Vamos a ver por acá un detalle. Vamos a ver, quiero mostrarles un documento. Vamos a ver por aquí. Voy a revisar. Ok, les quiero mostrar qué hay en un plan de calidad. Porque en este momento probablemente ustedes se están haciendo esa pregunta y tal vez una presentación, será una sola hoja, será una página. ¿Cómo es el plan de la calidad? El plan de la calidad es un documento como estos que tenemos acá. Nosotros, pues cuando dictamos nuestro curso de control de la calidad en proyecto, detallamos cada uno de los elementos. El plan de la calidad está basado en lo que dice ISO 9000 de cómo se estructura, pero vamos a ver no solamente la estructura, sino de qué habla un plan de la calidad para ingeniería. ¿De qué tengo yo que estar pendiente como ingeniero que se cumplan? Casi todos los documentos que se realizan en proyectos de ingeniería deben tener un objeto, un objetivo o deben tener un alcance, un scope, como se dice en inglés. Nosotros debemos decir exactamente para qué sirve este documento y empieza la empresa consultora a decir, por ejemplo, cuáles son los documentos que va a realizar. Nosotros tenemos que tener muy claro esa master list de los documentos que vamos a realizar y ya vamos a hablar un poco de esos documentos. Debemos decir también cosas como, por ejemplo, qué software vamos a utilizar nosotros dentro de la ejecución del proyecto. Ustedes, cuando están realizando un proyecto, vamos a nombrar un software popular, AutoCAD. Si ustedes están trabajando para un cliente en Estados Unidos y su empresa tiene una licencia de AutoCAD, pero el cliente exige, por ejemplo, MicroStation, pues en el plan de la calidad se declara que aunque usted posea AutoCAD, debe para ese cliente trabajar en MicroStation. Entonces, esa forma en la cual, o ese documento donde se declaran esas premisas, es en este plan de la calidad. Ya he marcado por acá algunos detalles en amarillo, pues que me parece interesante. Por ejemplo, ¿cómo se van a controlar los documentos? ¿Dónde se van a guardar los documentos? ¿En Google Docs? ¿En Google Drive? ¿O en una base interna propia que tiene la empresa? Eso se declara dentro del plan de la calidad del proyecto. La versión del software, vamos a utilizar Word, vamos a usar Excel, vamos a utilizar OpenOffice, pues eso se declara dentro del plan de la calidad del proyecto. Yo luego, si así gustan, puedo compartir con ustedes este documento y vamos entonces a continuar para que ustedes, espero que hayan entendido el concepto de plan de la calidad. Voy a recapitular. Para cuando nosotros tenemos una empresa que va a realizar un proyecto, esa empresa puede tener proyectos simultáneos, cada proyecto puede pertenecer a un cliente y cada cliente tiene su propia forma de hacer las cosas.
y la consultora tiene una forma propia de hacer las cosas. Debe haber un consenso donde nosotros decimos cómo se van a hacer definitivamente para un proyecto. Es decir, cada vez que se ejecuta un proyecto o que se tiene un proyecto en una empresa, se le genera un plan de calidad particular. Ya nosotros entramos en este mundo del plan de la calidad, ya hemos visto en este momento, entramos, por eso coloco acá esta imagen de esta persona, este buzo, porque entramos un poco y como les dije, no tengo problema en dejarles el documento para que ustedes lo verifiquen, revisen y puedan hurgar de una manera más específica. Ahora bien, ¿dónde están los productos? Cuando nosotros hablamos de una planta, por ejemplo, una planta de vehículos BMW, muy probablemente pues se producen, tenemos diferentes líneas de producción, cada línea quizás produce un modelo de vehículos o puede ser que tengamos una planta ensambladora que ensamble diferentes marcas. Pero ¿dónde están los productos o dónde están lo que la empresa va a generar como entregable? Es importante que en el campo de la ingeniería nosotros manejemos un concepto que es el de la lista maestra. ¿Qué es una lista maestra? Una lista maestra es donde nosotros declaramos los diferentes documentos que se van a realizar en la ingeniería. Tal vez si nosotros hablamos de la implantación de un sistema de bombas para una ciudad, a lo mejor en este momento ustedes pueden pensar, aquellos que no tienen experiencia en esto, normalmente con bombas y con las tuberías, pero cuando nosotros hablamos de ingeniería, empieza una cantidad de premisas que tenemos que tomar y adicionalmente una cantidad de documentos que se generan. Por ejemplo, solo en el departamento de ingeniería mecánica se generan bases y criterios de diseño, se generan especificaciones, se generan alcance, medición y forma de pago, se generan cómputos métricos, esto se conoce también como cubicaciones, se generan hojas de datos de los equipos, se generan requisiciones, se generan memorias de cálculos y cada uno de estos documentos son a los cuales nosotros le vamos a controlar la calidad. Es decir, nosotros nos vamos a tener una serie de documentos para entregar a nuestro cliente y todos esos documentos deben cumplir con lo que se establece en el plan de la calidad. Cada uno de estos documentos tiene unas horas asociadas y por supuesto va a permitir revisar la gestión, el control y el avance de cada uno de ellos. En este momento yo he abierto solo la pestaña de mecánica. Sin embargo, pues hablemos de esa caseta de bombas para toda una ciudad. Los civiles estarían a lo mejor realizando las fundaciones, los electricistas tendrían que realizar todo lo que es el tendido eléctrico para llegar hasta allá o todas las facilidades eléctricas. Los instrumentistas tal vez tendrían que generar todos los sensores, las escalas, los tableros de control, lo que tengamos allí. Entonces, cada disciplina, cada grupo de trabajo dentro de un proyecto genera una lista general donde existen actividades que se van a hacer, por supuesto las actividades, a menos que sean actividades que generen documentos, pues se les controla la calidad. También tenemos documentos y también tenemos planos. Entonces, en los proyectos de ingeniería, el producto al cual se le controla la calidad son a los documentos entregables que forman parte de la lista maestra del proyecto. Ahora bien, ¿qué reviso dentro de un documento? Es interesante mirar cómo puedo yo decir si un documento está bien o si un documento está mal. Cuando nosotros entregamos, por ejemplo, una tesis o entregamos un informe dentro del laboratorio, por ejemplo, pues para yo saber si el informe está bien o está mal, yo debo haber seguido una serie de pautas que se me han otorgado. Siendo así, pues yo debo también entender qué es lo que se mide en ingeniería. Algunos de los puntos que se miden en ingeniería para decir si un producto está conforme o no, pues es la estructura bajo la cual está realizado, el formato. Cuando nosotros llegamos a trabajar dentro de un proyecto de ingeniería, lo ideal es que nosotros solicitemos el formato aprobado,
Nada de nosotros empezar a escribir donde nos provoca y luego entregar el documento. Eso no se hace así. Debemos solicitar un formato para iniciar a escribir. El contenido debe estar en función de lo que contiene un documento. Yo les decía hace un ratito que los documentos de ingeniería típicamente comienzan con un objetivo, un alcance, unos códigos y normas aplicables. Entonces, a nivel internacional, los documentos de ingeniería tienen una estructura bastante marcada. Inclusive la forma de redactar. Cuando nosotros generamos un documento de ingeniería, la redacción tiene una forma específica de decir las cosas. Nada de yo quiero una bomba. Cosas como, por ejemplo, se desea instalar un equipo de bombeo. Entonces, es diferente, a pesar de que necesite el significado sea el mismo, pero la forma de redactar es diferente. Y por supuesto, el estilo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con tipo de texto, tipo de fuente, separación, espacios. Eso es importante para nosotros decir si un producto está conforme o no. Ahora, ¿conforme a quién? Conforme a lo que se declaró en el plan de la calidad del proyecto. Debemos garantizar la calidad, aunque no es una de las cosas importantes cuando nosotros estamos dentro de un proyecto. Cuando nosotros estamos dentro de un proyecto, debemos entender cuáles son las herramientas que nos controlan la calidad sin que nosotros necesitemos. Ya nosotros internalizamos que el mismo procedimiento me lleva a realizar los documentos de la forma correcta. ¿Y cuáles son esos? Vamos a imaginarnos nuevamente a nuestro amigo Juan. Juan es su primer día de trabajo, pues su jefe le ha solicitado realizar por ejemplo, pues, la hoja de datos de una bomba. Y Juan ha buscado revisar el formato que se usa en la empresa, pero ahora tiene una gran duda. Esa duda es, ¿cómo sé si lo hice bien? ¿Cómo sé si tengo la información completa o si por el contrario la información está incompleta? Para eso, los procedimientos se establecen dentro de las empresas consultoras. Y un procedimiento muy común para revisar si un documento está bien o está mal es que luego que usted termina el documento, hace pasar al documento a través de una lista de verificación. No, esto no es más que un checklist donde empieza a revisar cosas como el título del documento es el correcto, la numeración del documento es la correcta, las revisiones y actualizaciones son las correctas, el documento está firmado, se utiliza el formato normalizado, se indica el número de bombas requeridas, se especifica el fluido, se indica la temperatura. Entonces, tener una guía que nos diga a nosotros si el documento está bien o está mal, nos evita emitir un documento que sea deficiente. Normalmente, esto es importante también acotarlo, los documentos en proyectos de ingeniería no es que solamente se los realiza una persona y se le envían al cliente. Hay toda una serie de pasos que yo debo seguir para pues que ese documento llegue a las manos del cliente. Normalmente tenemos un ingeniero ejecutor, luego tenemos un líder de disciplina, luego tenemos un coordinador de ingeniería y por último un gerente de proyecto. Todas estas personas revisan, firman y adicionalmente uno confía en el otro de que el procedimiento se está llevando a cabo. Esto es una de las cosas más importantes dentro de la gestión de proyectos. Confiar en que el equipo de trabajo hace las cosas como las tiene que hacer. Confiar que cada uno de nosotros corrió esta lista de verificación. Normalmente esta lista es aplicada por el ingeniero ejecutor y por el líder de disciplina. Y si se ha aplicado dos veces, pues es muy probable que el documento quede con la información completa que se establece dentro del plan de la calidad. Existen otros documentos que hoy pues tal vez es un poquito complicado que lo entendamos. Esto nosotros lo entendemos mucho más en el curso de control de la calidad en proyectos de ingeniería y pues es la matriz de distribución. Otra cosa que pasa dentro de los proyectos de ingeniería es que no solamente el documento es revisado por el jefe o por la persona de la disciplina.
Voy a explicarme mejor. Imaginemos que nosotros, pues ingenieros mecánicos o como ingenieros civiles, simplemente tomamos un documento que se llame, vamos a tomar el de mecánica, vamos a hablar de una hoja de datos de una bomba, pues, y yo soy el ejecutor del producto. Realizo el producto, acabo de pasar mi lista de verificación, estoy seguro que mi producto está bien, se lo envío a mi jefe, que viene siendo el líder de la disciplina, pues mi líder revisa y me dice, sí, todo está bien, pero aún no lo vamos a mandar al cliente. ¿Por qué? Porque necesitamos que una bomba sea verificada, por ejemplo, por el Departamento de Ingeniería Civil para saber el peso del equipo, que sea verificado también por el Departamento de Electricidad para saber tal vez si el voltaje o las fases son las correctas. Entonces, nosotros tenemos que distribuir el documento dentro del proyecto y por eso se habla de una matriz de distribución. Esto es una herramienta que nos dice a nosotros quién ve cada uno de los documentos que nosotros realizamos. Alerta, el software de gestión documental. Este es el corazón de los proyectos de ingeniería. Cuando nosotros hablamos de un proyecto de ingeniería, hablamos de muchísimos documentos, no solamente de un documento. Hablamos tal vez de 20, 30 mil, 15 mil documentos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros controlar aquellos documentos conformes, aquellos que no están conformes, aquellos documentos pues que están bien, aquellos documentos que tienen comentarios, los que no tienen comentarios, los que ya están culminados, los que apenas están iniciados? Y allí es donde el software de gestión documental es el corazón de una empresa consultora. Aparte que estos software permiten controlar de una manera automatizada, y aquí es donde volvemos a la imagen, voy a volver a la imagen que tenía anteriormente por acá, donde nosotros no necesitamos que nos vean, no necesitamos nadie que nos esté diciendo, debes hacerlo de esta forma. El mismo procedimiento se encarga de que nosotros sigamos los pasos uno a uno. Si nosotros revisamos por acá, pues revisamos en internet, hay muchísimos software de gestión documental. Y fíjense que acá hay algunos de referencia. Voy a simplemente tomar estos como referencia. OpenKM, Xeo, Micronet, Kyocera. Hay diferentes software. Y si no fuera importante, no tuviéramos tantos desarrollos enfocados en esto. Entonces, cuando estamos en una empresa, si nosotros en alguna oportunidad nos toca pues ser los líderes de calidad de una empresa, los supervisores, los coordinadores, nuestra primera recomendación, si no lo tienen, es tener un software de gestión documental. Llevar documentos simplemente en Excel, controlar cuál documento se entregó al cliente, cuál fue recibido, cuál es una forma un poco ineficiente. Eso sirve cuando tenemos muy pocos documentos, pero cuando tenemos una base de datos gigantesca, lo mejor es trabajar con un software de gestión documental. Ya casi para cerrar esta conversación del día de hoy, vamos a tocar un tema que es como escabroso y un tema que le da miedo a muchas personas. Realmente, el control de la calidad en ingeniería, tal vez ese afán por tener eh, ese control de calidad en ingeniería es precisamente para poder pasar las auditorías. Las auditorías son necesarias porque las auditorías, ya como vamos a ver más adelante, garantizan que el producto que se le entrega a nuestro cliente realmente cumple con lo que dice el plan de la calidad. ¿Qué es la auditoría? ¿Qué es una auditoría como concepto? Yo me voy a atrever hoy a leer esto que tenemos acá y dice que es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias. Sistemático, independiente y documentado. Es decir, que esto no se hace a la deriva. Cuando nosotros realizamos una auditoría debemos llevar una serie de pasos. Adicionalmente, no necesariamente la auditoría forma parte del proyecto. La auditoría es externa al proyecto. La auditoría no entra dentro de los documentos del proyecto. La auditoría es una visualización desde afuera de cómo se están haciendo las cosas. Y por último, documentada porque nosotros luego de terminar esa auditoría vamos a realizar un informe y vamos a llegar a una conclusión. Esa conclusión puede ser, todo se está haciendo de acuerdo al plan de la calidad,
o nada se está haciendo de acuerdo al plan de la calidad, hay una desviación muy grande, hay una lista muy grande de no conformidades y pues realmente este proyecto es un desastre y algo hay que hacer. Entonces, basado en eso, pues realmente necesitamos obtener evidencia, como dice acá, para evaluarlas de manera objetiva. Es importante que nosotros seamos muy profesionales en este ámbito. Quiere decir que cuando nosotros estamos dentro de una auditoría, no somos culpables o no nos están evaluando a nosotros, estamos evaluando el sistema de gestión de la calidad. Si esa auditoría es exitosa, quiere decir que el sistema es exitoso. Si esa auditoría no es exitosa porque las personas no están cumpliendo las reglas o no están siguiendo los pasos, quiere decir que el sistema de gestión de la calidad tiene agujeros, tiene fallas, huecos, no se están, donde las personas se están ocultando. Y eso no se permite en un sistema que se diga que funcione. ¿Por qué hacemos auditorías? ¿Por qué nos enfocamos tanto en auditar para que los sistemas de gestión de la calidad de proyectos de ingeniería funcionen? Porque reducimos la probabilidad de que se cometan errores, porque mejoramos la satisfacción del trabajo y porque aumentamos la seguridad en el trabajo que se realiza y sobre todo para el cliente. Si el cliente siente que nosotros hacemos trabajo con calidad, pues evidentemente nos va a permitir participar no solo en un proyecto, tal vez en uno, en dos, en tres, y a nivel de finanzas, a nivel de estrategia comercial, a una empresa consultora le interesa mantenerse en el mercado. ¿Qué debe saber un auditado? Ahora imaginémonos el caso de Juan. Juan ahora va a ser auditado. ¿Qué le pueden preguntar a Juan? ¿Qué le pueden preguntar a una persona que esté por primera vez en una auditoría? Pueden preguntarle acerca de cuál es la política de la calidad del proyecto, cuáles son los objetivos de la calidad, cuáles son los procedimientos e instrucciones de trabajo asociadas a su área. Imagínense que ustedes llegan a un trabajo y ustedes empiezan a trabajar de forma empírica, empiezan solamente a mirar las cosas y hacerlo como a ustedes les parece y resulta que no saben que hay un procedimiento, muy probablemente van a cometer errores. En una auditoría también el auditado debería estar seguro y saber dónde están los procedimientos, dónde están sus documentos de consultas, dónde guarda sus registros. ¿Qué es un registro dentro de un proyecto de ingeniería o dentro de un proyecto en general? Un registro es todo lo que deja trazabilidad, todo lo que deja evidencia, bien sea minutas, correos, tal vez comunicaciones, cartas. Todo eso debe estar amarrado porque forma parte de lo que es evidencia y lo que a nivel de alguna reunión o algún acuerdo nos dice que se tomó una decisión basado en un acuerdo entre el cliente y la empresa consultora. Y tiene que estar muy preparado a responder preguntas referentes a su trabajo. ¿Cuáles son esas preguntas que normalmente va a hacer un auditor cuando llega a nuestro puesto de trabajo? Una pregunta muy simple es si podemos explicar lo que hacemos. ¿Cómo lo sabemos hacer o cómo lo hacemos? ¿Bajo qué norma? Si existen procedimientos para hacer nuestro trabajo. Es lógico que si yo no conozco el procedimiento, muy probablemente esté haciendo muy mal el trabajo. Si existe una política de calidad y adicionalmente, entre otras palabras, si nosotros sabemos realmente cuál es el objetivo del proyecto. En resumen, controlar la calidad dentro de proyectos de ingeniería incluye seguir a cabalidad un plan de la calidad, el cual se ha realizado entre un cliente y una empresa consultora y adicionalmente se monitorea de forma periódica a través de esta herramienta sistemática conocida como auditoría. Dejo los micrófonos abiertos para preguntar, para consultar y para mí ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy hablando estos pocos minutos, pero de información que les aseguro que es bastante acorde a lo que se hace dentro de las empresas. Somos Acadia Group, somos empresa de formación. Ya por allí hay un curso que estamos pues con el departamento, con la asociación, viendo la posibilidad de hacer en conjunto. Y pues realmente para nosotros un placer haber estado por acá el día de hoy. Daisy, muchísimas gracias por tu moderación. De verdad que muchísimas gracias también al departamento por esta invitación. Y pues soy todo oídos si hay preguntas en nuestro chat. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver, o creo que ya he dejado de compartir pantalla.
¿Me comentas, por favor? No, aún no. Ok, voy a dejar de compartir pantalla y Sí. entonces pues visualizamos si existen preguntas. Oye, tenemos 22 personas, no me había dado cuenta, cuando iniciamos habían menos personas. Qué bueno, gracias a todos. Claro, le agradecemos a usted también, ingeniero, por haber compartido con nosotros su experiencia y así como usted lo ha dicho, aperturamos el espacio de preguntas. Pueden levantar la mano para poder activar el micrófono o las pueden dejar en el chat para posteriormente darle lectura. Y acá tenemos Una una pregunta. pregunta. ¿Cuáles ¿Cuáles son las, son? okay, muy bien. Ajá, ¿Cuáles son las principales dificultades que se enfrentan al implementar controles de calidad en una empresa? ok. Una de las cosas más difíciles cuando empezamos a implementar controles de calidad en una empresa eh, es que las personas tienden a tratar de hacer las cosas como las han venido haciendo a lo largo de su vida. Yo quiero aprovechar para contar una experiencia propia y tal vez aprovechando que ustedes, muchos de ustedes son jóvenes. Cuando yo inicié a trabajar, no sé si pasa en su país igual, pero pues acá en Venezuela, cuando tú terminas la universidad, encuentras muchísimos anuncios que todos dicen necesito ingeniero con 10 años de experiencia, con 15 años de experiencia, con 20 años de experiencia, y tú te haces la pregunta, ¿cuándo me toca a mí si yo no tengo experiencia? Entonces, después de tanto buscar, encuentro una empresa francesa que decía, quiero ingenieros sin experiencia. O sea, se podrán imaginar mi sonrisa de por fin encontrar una empresa que sí me daba cabida a entrar. Con los años entendí por qué esa empresa buscaba personas sin experiencia. Cuando tú no conoces nada anterior, es muy fácil que tú asumas un procedimiento. Si yo desde pequeño te enseño a hablar inglés, pues tal vez para ti va a ser natural, pero si tú luego de grande yo trato de enseñarte inglés, va a ser una reacción bastante fuerte. Lo mismo sucede en las empresas. Es más fácil tener una persona que no tiene experiencia y yo enseñarle mi propio sistema de gestión de la calidad y hacer lo que se adapte a él, a cuando nosotros contratamos una persona con experiencia y le decimos, hey, aquí se trabaja de esta forma. Siempre va a existir la resistencia al cambio. Eso es normal. Y es por eso que los sistemas de gestión de la calidad tienen que ser tan buenos que aunque a la persona no le guste, aunque la persona no lo quiera, tal vez seguir, pues va a tener que hacerlo porque no va a haber otra forma de entregar el documento o de realizar la actividad. Por ejemplo, hay sistemas de gestión de la calidad que son automatizados y te dicen, pues, cada vez que tú cargas el documento, te dejo impresa la hora. Entonces, no hay forma ni manera de tú mentir y decir que lo entregaste antes, porque simplemente el software siempre va a decir la verdad. Entonces, cuando tú obligas a la persona o cuando el sistema es bastante, y ojo, no quiere decir que el sistema tiene que ser rígido, pero sí tiene que ser objetivo. De esa forma, tú vas a poder ir moldeando personas para trabajar. Increíblemente, yo creo que una de las cosas más difíciles para implantar son las personas, porque pues los equipos están allí, los software están allí, se instalan, se ponen a funcionar y ya, pero las personas siempre son las que generan reacción, a veces no tan positiva, cuando se les quiere controlar. No sé si le di una respuesta un poco específica a Daniel. Perfecto, Daniel. Excelente. No sé si tenemos más preguntas. ¿Alguien más? Dice Jennifer Artiga. Si en el caso que una empresa no posea un formato establecido de documentos para la presentación de proyectos, ¿recomendaría su realización? Y si es así, ¿existe algún método que se debe seguir para su creación? Ok, ese caso es típico. Ese caso sucede cuando una empresa es muy pequeña,
Ese caso sucede en el caso, o eso sucede cuando las empresas están iniciando o cuando son empresas sobre todo de construcción. ¿Qué sucede? La ingeniería versus lo que cuesta la construcción en dinero es muy poco. Es decir, no quiere decir que la ingeniería sea barata, las ingenierías son muy costosas, pero comparado con el costo de construcción suele ser mucho menor el monto, ¿ok? Eso quiere decir que para un consorcio que sea muy grande, para una empresa constructora, invertir en un sistema de gestión de la calidad, invertir en una serie de formatos, muchas veces no es atractivo a nivel financiero. Entonces nos podemos encontrar con que llegamos a trabajar a un sitio, se nos dice que realicemos una memoria de cálculo y cuando hacemos la pregunta cuál es el formato, nos dicen pues tómate uno por allí. Y eso es lo peor que nos puede pasar como ingenieros, porque tómate uno por allí puede ser cualquiera. ¿Qué haría? Pues yo me buscaría a una persona que ya tenga experiencia en esto y le solicitaría un formato de referencia. De hecho, muchas veces lo hacemos así. A mí me ha pasado que tengo que redactar un documento, no existe en la base documental de la empresa, hay que desarrollarlo y pues yo busco la manera de buscar uno que se haya realizado previamente. Es importante acotar que una empresa que tenga un sistema de gestión de la calidad suele tener formatos para casi todo y si no lo tiene, lo elaboran, lo deben incluir dentro de su sistema de gestión de la calidad y ese formato pasa a tener un número y se declara que a partir de ahora, cuando se necesite un documento de ese estilo, se va a hacer bajo ese formato. No es simplemente que quede allí guardado y más nunca lo van a ver, porque pasan lo siguiente, debe estar declarado en el plan de la calidad, debe estar declarado dentro del sistema de gestión de la empresa y adicionalmente, no sé si todos ustedes conocen algo que se conoce como el know-how. Lo voy a escribir aquí en el chat. Ese know-how es una de las cosas, creo que lo hice privado. Eh, a ver, bueno, creo que por acá voy a cambiar para que sea, a ver, el know-how. Acá está. ¿Qué es el know-how? El know-how es el saber cómo, es la experiencia de la empresa. Entonces, cada vez que la empresa se enfrenta a un formato nuevo, a un documento nuevo, también la empresa crece. Y les doy un consejo. Cada vez que ustedes entren en un proyecto, también tengan su propio know-how. Porque de saber hacer, de hacerlo rápido y de hacerlo bien, normalmente nos convertimos en más exitosos, cotizamos mejor en el mercado. Queda otra pregunta. A ver, no sé si esta pregunta, Jennifer. Jennifer, ¿alguna duda con respecto a la respuesta? Todo muy claro. Perfecto. Atento por acá. ¿Alguna otra pregunta? A ver, por acá, para obtener un sistema de gestión de la calidad eficiente es necesario involucrar a todas las personas que dirigen la empresa, así como los empleados, pero en ciertas ocasiones se encuentran ciertas dificultades ante la implementación de estos mismos. ¿Cuáles han sido más comunes? Sí, evidentemente, discúlpame, Daisy, leí, no te dejé leer, lo siento. Sí, evidentemente hay que involucrar a todos. Yo no traje una imagen que tengo por allí donde tengo un esqueleto humano y coloco calidad, calidad, calidad en toda la columna del esqueleto y luego en el cerebro también le coloco calidad. ¿Qué suele pasar? Suele pasar que puedo tener un dueño de empresa que quiere calidad, pero que no entrena a su gente. Entonces, en ese sentido, pues la empresa se empieza a volver un ambiente no tan grato porque las personas sienten que todo lo hacen mal, pero todo lo hacen mal porque no se les ha divulgado, no se les ha entrenado al respecto. Y suele pasar también lo contrario, que la empresa invierte en un sistema de gestión de la calidad, la empresa se certifica, pero no lo hicieron porque lo querían hacer, lo hicieron porque los obligaron a realizarlo. Hay empresas, por ejemplo, en Europa,
la parte farmacéutica, quieran o no, para poder mantenerse en el negocio, tienen que estar certificados. Entonces, estar certificado lleva a que tú tienes que seguir una serie de pasos. Y a veces cuando estás muy apurado, quieres entregar las cosas rápido, pues resulta que el sistema de gestión de la calidad te frena. Entonces tú ves, a veces es el gerente de la empresa el quien te dice, bueno, pero trata de saltar, trata de pasar, cuando eso no debería suceder, pero a veces sucede. Entonces, efectivamente, sí. Para que el sistema sea eficiente, tienen que estar involucradas todas las personas. Y otra de las cosas que tenemos que hacer para que eso sea exitoso es que tenemos que estar todo el tiempo formando personal. Cuando yo trabajaba con Technip FMC, pues Technip tenía un programa que se llamaba Diamond. El programa decía que cada persona dentro de la empresa tiene que ser un diamante en el tema de calidad, tiene que brillar por sí mismo. ¿Y qué hacían? Pues que semanalmente nos dedicaban una hora, hora y media a formar. Una hora parece muy poco, pero una hora semanal durante un año son muchas horas de formación. Entonces, si todo tu personal está involucrado, pues te hace que el sistema de gestión va a ser efectivo y va a funcionar y la persona lo va a asumir de forma natural. Volviendo al caso de los niños, yo desde que nace lo enseño a comer vegetales. Si él solo conoce vegetales o él poco a poco lo va aprendiendo, su cambio o su resistencia no va a ser grande como que de un día para otro le digamos, oye, a partir de hoy comes vegetales. Realmente es una analogía a eso. ¿Ok? No sé si hay otra pregunta. Y si la hay, te permito que la leas, Daisy. Lo siento. Camila Michelle Cáceres Mela dice, este sistema de gestión de calidad para también se puede aplicar para industrias metalmecánicas. Sí, los sistemas, ¿cuál es la diferencia? Por eso es que yo quise hacer énfasis a Asunción. Realmente, pues, gracias a ustedes. Por eso yo quise hacer énfasis en proyectos de ingeniería. ¿Qué pasa en las empresas de construcción y en las empresas que fabrican productos? Vamos a hablar de una empresa de metalmecánica que tal vez genere un producto acabado, no sé, hablemos de soportes para tuberías, algo. Y esos soportes de tuberías están hechos con perfiles estructurales. El detalle es que aquí el producto que se entrega al cliente no es un documento. El producto que se entrega al cliente es una estructura metálica. Entonces, las pruebas que se le realizan a esa estructura metálica son diferentes a las que yo le aplico a un documento. A un documento yo tengo que mirar que esté con respecto a la norma, tengo que mirar que tenga el estilo, el formato, el color, el logo. Digamos que es algo aplicado a un documento. Pero a una estructura metal mecánica, yo tendré que hacerle ensayos no destructivos, tintes no penetrantes, tomarle todas las medidas, verificar que esté contra el plano. Entonces, la respuesta es sí, siempre voy a tener un sistema de gestión de la calidad, siempre tengo un plan de la calidad que me dice cuándo el producto está terminado, pero los métodos son completamente diferentes. Si voy más allá, si no solamente es una empresa metalmecánica, sino que vamos a imaginarnos que es una empresa que fabrica motores, yo no es necesario solamente que el motor tenga las dimensiones y que quede como dice el plano. Yo tengo también que prender el motor, arrancarlo, probar, verificar que tenga la eficiencia, tendré que tener un banco de prueba. Entonces, todo eso, eso se conoce como Inspection and Testing Plan, o sea, los planes de inspección y pruebas del producto que se le va a entregar al cliente. Basado en eso, pues yo podré decir si el producto que estoy entregando está conforme al requerimiento de ese plan de la calidad. La respuesta, siempre vas a tener o siempre deberías tener un sistema de gestión de la calidad, un plan de la calidad, pero obviamente va a cambiar la forma de medir si un producto está conforme o no, si es un documento o si obviamente es un producto inanimados, si se quiere, como los soportes, o que no tienen funcionalidad, digamos, operativa con respecto a un motor, un vehículo o cualquier otro tipo de cosa.
No sé si he respondido tu inquietud. A Camila. ¿Alguien más? Mm. Atentos por acá. Ok, yo tenía una pregunta. Ok, también se vale, Daisy. En cuanto a ya más a lo laboral, el trabajo de implementar la gestión de calidad en una empresa o de realizar una auditoría se podría realizar como el término nómada digital, que es de trabajar en empresas que están en otros países o en otros lados. O sea, de manera digital se podría implementar y que tenga un resultado eficiente. De manera que entiendo actualmente, o bueno, algunos entes certificadores con el tema de la pandemia, eh, están haciendo algunos simulacros, algunas pruebas, y pues realmente yo no lo veo del todo. Yo creo que siempre uno tiene que regar, pero tal vez sí podríamos nosotros auditar a nivel de documentación, sí podríamos auditar, porque por ejemplo, somos una consultoría y yo tengo toda mi base documental tal vez en Google Drive, por decir algo bastante común. Y yo sé que tengo una lista maestra de documentos y deben haber allí 50 documentos. Pues yo puedo empezar revisando, ¿tengo 50 documentos? Sí. Voy a revisar el formato de los documentos que están subiendo las personas a la... Pues sí, lo están haciendo bien, perfecto. Y luego podría yo comunicarme con las personas, pues vía Zoom, vía Skype o cualquiera de estas, y empezar a hacerle esas preguntas. Es más, imaginemos que yo te voy a auditar, Daisy. Yo podría preguntarte, Daisy, ¿qué procedimiento utilizaste para realizar el documento memoria de cálculo? Y me podrías decir tú, bueno, yo me basé en el formato MC01 que se establece dentro del sistema de gestión de la calidad. Ok, ¿y qué sistema utilizaste para codificar? Bueno, yo utilicé el manual de codificación de la empresa y por eso tiene esta codificación. Entonces, yo te podría decir también, ¿dónde guardas las minutas que te envía el cliente? Podrías tú decirme, no, las minutas se guardan en la carpeta de comunicaciones que se ejecuta, que se designó en el proyecto para guardar la comunicación. Y aquí es donde vienen otras preguntas. Yo te podría decir, Daisy, muéstrame un documento que tú hayas guardado en esa carpeta. Entonces, yo allí estoy evaluando, primero, que tus documentos tienen la calidad. Segundo, que tú conoces el procedimiento. Y adicionalmente, no es solo que lo haces y que lo conoces, es que me demuestras que te sabes ubicar. Porque a lo mejor si tú eres líder de disciplina, ese proceso de guardar cosas no lo estás haciendo tú, lo hace una persona que esté por debajo de ti, pero tú como líder de disciplina debes estar al tanto de lo que hacen todas las personas de tu equipo de trabajo. Entonces, la respuesta es que sí, sí se podría realizar una auditoría a nivel, digamos, remoto. Claro, en este tema de ingeniería, en el caso de lo que pregunta nuestra compañera, creo que Camila, oye, es más difícil en una empresa metalmecánica porque yo necesito medir la pieza, verificarla y creo que no vamos a poder auditar, por lo menos no la parte constructiva. Lo que podríamos auditar sería el sistema de gestión de la empresa, pero ya el elemento que entrega el cliente creo que es un poco más complicado. No sé si te he aclarado o más bien te he confundido. No, muy bien, muchas gracias. Creo que ese sería todo el espacio de preguntas. ¿Alguien más? Si no, les pediría por favor que puedan encender sus cámaras para tomar una foto.
Realmente cada vez que me presento o que puedo compartir con un país diferente, de verdad que es una experiencia, porque a pesar de que estamos en Latinoamérica, a pesar de que tal vez son carreras similares, pero cada país tiene una forma de implementar el conocimiento, cada país tiene una naturaleza industrial diferente y pues yo siempre aprendo muchísimo cuando converso con cada uno de ustedes. De verdad que un gustazo estar el día de hoy y bueno, espero que podamos repetir este tipo de actividades. Claro, con gusto. Ok, los demás participantes, sin pena. Gracias, gracias. ¿Ya listos? Listo, no dolió. 3, 2, 1. Ok, gracias. Luego me la compartes. Ah, por cierto, quiero dejar con ustedes, oye, en nuestras redes sociales, en Acadia, Acadia Piso OG, por allí nos pueden también seguir. Siempre tenemos eh, eventos, tenemos conversatorios, tenemos allí ya cargado inclusive unos Instagram Live de algunos detalles. Hubo uno que se hizo con una colega española. Está bien interesante el tema de cómo preparar currículum y buscar empleo. Entonces, hay una cantidad de elementos allí que pueden tal vez ser útiles para ustedes. De mi parte, de verdad que muchísimas gracias. Bueno, Daisy, y creo que te tocan esas palabras de cierre para, para nosotros ir culminando el día de hoy. Claro, muchas gracias. Y antes de finalizar, como agradecimiento, le queremos brindar este diploma que reza de la siguiente manera. El capítulo IEEE Technology Engineering Management Society y la rama estudiantil IEEE de la Universidad Don Bosco de El Salvador otorgan el presente diploma a Ingeniero David Rivas por haber impartido el webinar Calidad en Proyectos de Ingeniería y por su compromiso con la comunidad educativa. Dado el día martes 29 de junio del 2021, firmas de Gerardo Casco, presidente de IEEE TEMS, Universidad Don Bosco de El Salvador, y de Rebeca Melgar, presidenta de la rama estudiantil Universidad Don Bosco de El Salvador. Muchísimas, de verdad que una sorpresa, me encantó muchísimo. Oye, ya forma parte de de esos logros que uno va acumulando con el tiempo y de verdad que bueno, cada país es de verdad un honor estar con ustedes allí. De verdad que sí. Agradecemos el apoyo y su disposición por haber brindado toda la ponencia y también agradecemos a cada uno de ustedes por su responsabilidad, ya que estos espacios no serían posibles sin su participación. Les invitamos a mantenerse pendientes de nuestras redes sociales y las redes sociales de Acadia Group. Les deseamos una feliz noche y semana. Nos vemos en futuras actividades. Muchas gracias a todos. Perfecto. Bien, gracias Daisy. Feliz noche.